Les saludo en el amor de Cristo, gloria al Señor. Bueno, les saluda su hermana Mayra González y quería compartirles la parte principal e importante que Dios llega a mi vida, ¿no? En toda mi secundaria llegué a vivir con mi padre en la ciudad de Lima, gloria a Dios, y pasé mi adolescencia sin tener a mi madre cerca, en la cual cuando me decían que si le extraño, me hacía la fuerte y les decía que no. Pero siempre que veía un video en que la madre dejaba a los hijos o cualquier cosa de ese tipo, yo empezaba a llorar y siempre me tocaba muy profundo ese tema de las madres, cuando era la fecha del Día de la Madre o era mi cumpleaños, siempre extrañaba de una madre, y más cuando comencé en la adolescencia, 13, 14 años, tal vez con el enamorado de 15 años, tal vez a querer consejos, pero no había a quien correr, no había a quien poder tener consejos. Bueno, mi padre siempre estaba ahí, pero nunca tuve esa confianza en poderle contar, ¿no? En poderle contar lo que yo estaba pasando o cómo yo me sentía, ya que él era una persona muy estricta que me decía: "Ay de ti que yo te vea con alguien", ¿no? Entonces, pues no, nunca llegué a presentarle el enamorado que tuve, ni hablarle si alguien me molestaba, nunca, ya que él me decía esas palabras, ¿no? Entonces, yo les aconsejo a los padres de familia, ¿no?, que tienen sus hijos y que tal vez no saben, ¿no?, lo que ellos están pasando, cómo se sienten, y muchas veces los jóvenes necesitamos de un consejo, ¿no?, de nuestros padres, pero muchas veces no se lo pedimos porque tal vez nos amenazan y sentimos que no nos entienden, que si se enterarían qué es lo que nos harían, entonces no se lo contamos. Y así era yo, no tenía esa confianza con mi padre. Así que le aconsejo a todos los padres que se traten de ganar la confianza con sus hijos para que sepan sus pasos de ello, ¿no? Es bueno ser un padre, ser estricto, ¿no?, en cierta manera, pero también ser un amigo, de poderle decirle: "Cuentas conmigo", para poder darte un consejo, porque los padres ya han pasado la juventud, ¿no?, y saben cómo más o menos son las cosas. Y bueno, gloria a Dios, seguía pasando los años y, bueno, yo era una persona que le decía a mi papá: "Quiero esto", y me lo compraba, ¿no? Quiero esto, quiero esta ropa, quiero esta zapatilla, quiero tener esto, y mi papá me lo daba. Entonces llegué a un tiempo de querer trabajar, pero mi papá me decía: "No, tú tienes que estudiar". Y bueno, yo veía a mi alrededor que había muchas jóvenes que quedaban embarazadas y yo decía: "No, yo tengo que acabar mi carrera". Y yo recuerdo que yo no quería enamorarme porque decía que el que se enamora pierde, y que por nada quería salir embarazada porque, bueno, tampoco no me agradaban los niños, ya que tal vez yo nunca había recibido un abrazo, un cariño de los padres, entonces pues no me gustaban mucho los niños. Pero de pronto en tercero o cuarto de secundaria llegó a cambiar mucho la relación con mi padre porque yo era que mi papá le veía muy alto para mí. Era la persona que tal vez más amaba, pero cuando yo me enteré que él estaba con otra persona, ¿no?, con mi madre política, y ella estaba embarazada, entonces fue un golpe muy fuerte para mí porque llegó a vivir a la casa. Tuvimos todos que aceptarlo porque ella tenía una bebé, ¿no?, de mi papá.
y era una mujercita, entonces era algo muy, muy bonito, una bebé, pero tal vez no fue el momento adecuado que ella llegara, pero gloria a Dios, así pasó. Me afectó mucho, dije, ya no voy a ser la única hija de mi papá, ahora tengo otra hermana. Y cuando ella nació, me acuerdo que yo la odiaba porque yo decía, porque ella ha nacido, no debería nacer. Pero cuando mi hermana iba creciendo, ella corría, me abrazaba y me decía mamá, me decía hermana, y cuando me decía mamá, yo le decía, yo no soy tu mamá, vete. Pero, o sea, era tan dura, ¿no? Pero ella corría y me abrazaba y, o sea, ese amor, ese abrazo tan lleno de amor que ella me daba, me hizo ganar es mucho su cariño. Y la llegué a querer tanto a mi hermana, gloria a Dios, pero no se lo demostraba mucho. Era una persona muy fría que tal vez no podía amar a nadie. Tal vez amaba mucho a mi padre, pero nunca le pude demostrar lo mucho que lo amaba. Y siempre guardé un resentimiento muy grande por mi madre, porque yo dije, ¿por qué mi madre se fue? ¿Por qué no luchó por llegar a estar con mi padre? Si hubieran luchado, hubieran salido los dos adelante. Y yo no hubiera tenido que pasar todo lo que he sufrido, porque muchos años llevé sintiendo mucha tristeza, mucho dolor en mi corazón. Y así pasaron los años, viví con mi madre política y nunca me llegué a entablar una relación amigable con ella. Siempre parábamos peleando, siempre él respondía. Pedía consejos y me decía, no, no te dejes, háblale así, ¿no? Entonces ahí es cuando yo entiendo que cuando tú pides consejos a las personas que no conocen a Dios, no te pueden dar un buen consejo, ¿no? Lo que te van a decir es para mal, porque te van a decir no te dejes, mira, denúnciale, respóndele así. Pero cuando tú vas a la Biblia, cuando tú vas a Dios, Dios te dice ama. Al que te maldice, bendícelo. Gloria a Dios, y Dios te enseña a perdonar, y Dios te enseña a amar. Pero en ese tiempo yo no sabía amar y yo no sabía perdonar. Me volví una persona orgullosa, llena de rencor, de resentimiento. Me volví una persona vanidosa que quería terminar mi carrera, quería vivir sola y que nadie controle mi vida. Me acuerdo que lloré y una vez dije en mi cama, ¿qué sentido tiene esta vida si todo es sufrimiento? Mis compañeros de la secundaria todos hablábamos y todos contaban sus problemas y no había nadie que era feliz, nadie. Y yo decía, entonces, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Para qué hemos venido a esta tierra a sufrir? Siempre me preguntaba eso. Y me acuerdo que comencé a tener un enamorado, a salir, bueno, llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Llegué así a rebelarme más, estaba comenzando a prepararme para entrar a la universidad. Y me llegué a quedar varios días fuera de mi casa. Estaba que ya nadie me podía controlar. Mi papá para mí se había pedido la autoridad de parte de él, ya que tal vez yo lo tomaba como que no era un buen padre, él también me tomaba como que no era una buena hija y siempre nos decíamos, yo le decía tú eres un mal padre, él me decía tú eres una mala hija y eso hería mucho mi corazón y decía bueno pues entonces no soy una buena hija. Y también les aconsejo padres que lo que tú declares con tu boca eso se hará. Y nuestra lengua tiene mucho poder, gloria al Señor. Y nosotros debemos de hablar palabras de bendición para cada uno de nuestros hijos. Gloria a Dios. No, pero bueno, así pasó que gloria a Dios, yo llegué a viajar, llegué a comunicarme con mi madre. Mi papá nunca quiso para comunicarme con mi madre, ya que dijo, tu mamá nunca te ha apoyado, ¿no? Entonces ahora que estás grande y quiere apoyarte, ¿no? Mejor termina tu carrera y que ella te vea terminando tu carrera.
pero yo quería sentir qué es tener una madre. Yo quería poder sentir ese abrazo, ese amor de parte de ella, y sentía un gran vacío en mi corazón que ni el enamorado ni nada pudo llenar, ¿no? En mi corazón no pudo llenar el dinero, no pudo llenar el estudio, ni los amigos, ni el enamorado, ni nada de lo que tenía podía llenar ese vacío en mi corazón. Entonces yo dije, lo que me falta es que yo esté con mi madre. Llegué a viajar a otro país, gloria al Señor, llegué a ir a otro país a visitar a mi madre, pero yo siempre me imaginaba poder abrazarla. Cuando yo llegara a verla el primer día, yo decía, de hecho que le voy a correr y le voy a abrazar y le voy a decir lo mucho que le he extrañado. Pero cuando yo llegué a verla a ella, la vi y no pude correr y no pude abrazarle. Sentí que mi lengua se detuvo, que todo se paralizó para mí, y apenas le dije hola y no le dije nada más. Y yo misma me sorprendía y decía, hola, le he dicho y nada más. Y ella también como que se quedó quieta y también me respondió hola y hola nada más. Y seguimos nuestro camino, llegamos a la casa. Y yo me fui con la decisión de quedarme y de sea como sea acostumbrarme y quedarme ahí para estudiar mi universidad. Yo decía, cueste lo que me cueste, tengo que acabar de estudiar mi universidad. Y si tengo que vivir con mi madre, voy a vivir, porque ya no quiero más vivir con mi papá. Porque no me entendía, sentía que no me comprendía, mi madre política igual, siempre pleitos, peleas, yo ya no quería estar ahí. A pesar de que yo podía tenerlo toda la comodidad, ¿no?, que yo quisiera, que yo quería, yo lo tenía. Pero no había esa paz en mi corazón, y sé que ahora los que están escuchando, tal vez muchos jóvenes adolescentes que pueden tenerlo todo, pueden tener un armario lleno de zapatillas, tacos, sandalias, pinturas. Las mujeres, ¿no? Pinturas, maquillaje, tal vez del más caro, la ropa más cara. Te puedes vestir de lo mejor que tú quieras vestirte, pero tal vez por lo muy profundo de tu corazón se siente vacío, se siente solo. Puedes salir a las fiestas, divertirte, pero cuando llegas a tu habitación te das cuenta que estás solo y que no hay nadie ahí para ti. Así yo me sentía. Cuando estaba en mi habitación me sentía tan sola y tan vacía. Pero cuando salía con los amigos, salía a comprar ropa, pues se me olvidaba todo eso y era feliz. Pero mi felicidad duraba muy poco tiempo. Y cuando vine a Cristo me di cuenta que Él nos da un gozo, una felicidad por la eternidad. Gloria a Dios. Entonces llegó así que yo llegué a viajar a mi madre y no me acostumbré, me deprimí mucho, sentí que extrañaba mucho a mi papá, sentí que extrañaba mi vida y llegué al punto de regresarme. Mi madre dijo, bueno, yo te voy a seguir apoyando para la universidad, no te preocupes. Y si cuando desees puedes venir a visitarme. Entonces así quedamos y yo regresé a la ciudad de Lima. Gloria a Dios. Y llegué a hablar con mi madre política y con mi padre. Gloria a Dios. Y dijimos, para el año que viene todo va a cambiar. Gloria a Dios. Todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Dijimos así. Mi padre dijo, está que me va bien en la empresa. Mi madre política dijo, yo también voy a comenzar a trabajar, porque había dejado de trabajar por mi hermana que estaba pequeña. Y dijo, vamos a ver quién la cuide y tú vas a comenzar tu primer ciclo de universidad. Y yo estaba muy feliz porque iba a comenzar mi universidad, que era lo que más anhelaba, ir a la universidad y terminar mi carrera de negocios internacionales. Gloria a Dios. Y estaba muy emocionada, pero resulta que ese año que habíamos dicho que todo iba a cambiar, en Año Nuevo, me acuerdo que yo no llegué a pasar en mi casa, porque a pesar de que habíamos dicho que íbamos a tratar de llevarnos bien, yo dije, no, el 31 no lo voy a pasar en la casa, y lo pasé fuera de la casa. Llegué al otro día y
y estaba las noticias que mi papá se había ido a pasear con mi madre política y mis demás familiares. Y al rato, a eso de las 11 de la mañana, recibo una llamada donde dicen, llorando, mi madre política, que habían tenido un accidente y que alguien había muerto. Y yo pensé, dije, mi papá, me quedé inconsciente. Mis tíos llegaron a viajar al lugar donde había sido el accidente, que estaban yendo a un lugar turístico, al castillo de Chancay. Estaban yendo ahí. No llegaron al sitio porque unos minutos antes el carro se chocó y dio muchas vueltas. Y el más grave de todos fue mi padre, porque él, por proteger a mi hermana, la cubrió a ella, pero él no se cubrió nada y se había roto la pierna en 3 partes, se había golpeado y fracturado el cerebro. Y entonces llegaron luego de unas semanas, él despertó en el hospital y él no podía comer, no podía ir al baño, no podía sentarse, no podía ni hablar. A mí no me dejaron ver a mi padre después de un mes, que él estaba ya un poco recuperado después que le hicieron una operación. Pero luego le llevaron a la casa y dijeron que su pierna se estaba hinchando y creo que se habían olvidado una pequeña gasa dentro de la pierna y se estaba pudriendo su carne. Y lo llegaron a nuevamente de emergencia llevar a la clínica y pedían mucho dinero para hacerle la operación, pero dijeron ya que lo hagan. Le hicieron, pero luego dijeron que si esa operación no resultaba bien y si se seguía pudriendo la carne, le iban a amputar toda la pierna, porque eso no podía avanzar más. Lo más complicado estaba en la parte del fémur. Entonces mi papá, yo notaba que él sufría mucho y yo, en vez de demostrar amor, bueno, yo mostraba más mi rebeldía, porque yo decía, no es justo que el accidente fue el 1 de enero del nuevo año que iba a seguir y yo mis clases iniciaba el 5 de enero. Entonces habíamos quedado con mi papá que él me iba a acompañar el primer día de mi universidad. Y no se llegó a cumplir porque mi papá estaba en el hospital y yo no lo llegué a ver a mi padre aún. Fue un dolor muy grande para mí. Y yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo y estaba tratando con mi papá. Yo no sabía del amor de Dios que tenía para mi vida y para mi familia. Yo no sabía del plan de Dios. Y ahora sé en el libro de Isaías 58, donde dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni tus caminos son los caminos de Dios, sino que los pensamientos de Dios son aún más altos. Gloria a Dios. Y así pasó, que llegué a ir a la universidad el primer día muy triste, porque en mi mente estaba, ¿qué será de mi papá? ¿Será que se va a morir? ¿Será que le va a amputar la pierna? ¿Qué va a hacer? Pues yo recién estaba comenzando la universidad, no tenía ningún trabajo y la empresa de mi papá yo nunca lo supe manejar y me quedé acumulada con muchas cosas, con muchas cuentas que tenía que pagar a los bancos que mi papá estaba trabajando, con todos los proveedores. Todo se me acumuló y yo no sabía qué hacer. Y fue muy difícil para mí. Me llegué a comunicar con mi madre y le dije, ya voy a inscribirme al 2.º ciclo y necesito que me gires dinero porque mi papá está grave y no me puede apoyar. Yo estaba estudiando 2 idiomas, inglés y portugués, también estaba estudiando computación, estaba estudiando muchas cosas a la vez juntamente con la universidad y me era mucho gasto para mí.
Y aparte que me gustaba vestirme bien y comer bien, entonces era mucho gasto. Y yo le pedí ayuda a mi madre porque ella dijo que igual me iba a apoyar, ¿no? Pero ella como no se llevaba bien con mi papá por lo que había pasado, el tiempo pasado. Entonces ella tal vez no me creyó y me dijo es mentira lo que tú me dices, me enteré que había tenido algo, pero creo que no es grave, no es para tanto. Y entonces eso me dolió, me afectó aún más y, y le llegué a decir unas palabras fuertes a mi madre porque, porque me dolió mucho lo que ella me había dicho, ¿no? Y bueno, luego llegué a comunicarme de nuevo con mi mamá y mi mamá me dijo, mira, yo no confío en tu papá ni tampoco en ti, te puedo dar esa libertad de estar enviándote dinero porque aún eres joven y yo no puedo ver lo que tú estás haciendo allá. Entonces yo quiero que tú viajes a, a la ciudad donde están viviendo tus abuelitos, yo quiero que tú viajes ahí con ellos. Entonces yo llegué a viajar donde estoy ahora, gloria a Dios. Y no, pero para mí, para tomar esa decisión fue muy difícil. Lo primero que me vino, dije, voy a vivir con unos abuelitos, dije yo. Yo estaba en toda mi etapa de juventud y dije, bueno, allá no conozco a nadie, con quién voy a salir a pasear o a divertirme. Y me acordé que tenía una tía casi de mi edad, me ganaba por 4 o 6 años, entonces dije, bueno, con ella voy a salir. Cuando yo llegué a viajar, donde vivían mis abuelitos, lo primero que la vi fue a mi tía y la vi de falda, ¿no? Y recuerdo que yo le dije que eres cristiana y ella me dijo sí, un poco avergonzada, pero me dijo sí. La vi con su cabello largo y yo dije, wow, ¿y ahora con quién voy a salir? Me acuerdo que esa fue mi reacción y mis abuelitos iban a la iglesia, entonces me decían, me invitaban, vamos a la iglesia. Y yo le decía, no, yo le decía, yo he venido a estudiar y voy a terminar de estudiar y punto. No quería hacer otra cosa más que solamente estudiar, a lo que he venido a estudiar. Y o sea, mi idea era estudiar 2 años o 3 años y luego regresarme donde vivía mi papá hasta que él mejorara su vida económica y poder terminar mis estudios y poder seguir con el enamorado y seguir con las amistades que yo tenía y con mis planes que yo tenía, ¿no? Pero Dios tenía otros planes para mi vida. Entonces, cuando yo me llego a matricular en la universidad, resulta que cuando yo estoy yendo, en esa semana que estoy entrando a la universidad, me comienza a dar un miedo. Comenzaba a sentir mucho miedo al cruzar la pista y el carro estaba a una distancia, ¿no? Como de 3 a 4 metros, pero yo sentía mucho miedo y decía, pero ¿por qué tengo tanto miedo? Pero en esos días llegué a ver un testimonio que impactó mi vida, donde hablaba acerca del infierno, donde hablaba acerca del cielo, de las personas que estaban en el infierno, hablaba de jóvenes que estaban en la fornicación, en el adulterio, jóvenes que habían conocido a Cristo y habían regresado, pastores, personas que habían caído, personas que bailaban, personas que se maquillaban, personas que se vestían con ropa indecorosa, personas que se pintaban, ¿no? Entonces, muchas cosas. Y también había en el cielo personas que habían predicado la palabra de Dios, personas que habían vivido bajo la voluntad de Dios y estaban en el cielo descansando. Y, y la sierva que predicaba era una mujer. Y me inspiró mucho y yo dije, yo también quiero predicar así la palabra de Dios. Y ese testimonio empezó a tocar mi vida. Y yo dije, yo también quiero predicar así la palabra de Dios. Yo, Señor, te entrego mi vida y nunca más me apartaré de ti,
porque yo vi en ese testimonio que una joven había retrocedido, porque entró a la universidad y como todos se maquillaban, como todos vivían el mundo, ella también comenzó a desviarse de las cosas de Dios, dejó de congregar, dejó de ayunar, dejó de agradar a Dios, empezó a agradar al hombre, empezó a maquillarse. Pero a esa joven también Dios le permitió que fuera al infierno y que pudiera ver cómo sufren las personas que se maquillan, que su piel se caía por pedazos cuando se echaban ese polvo, que ese anillo era calentado por los demonios en el horno y le ponía. Y le permitió Jesús poder experimentar eso a ella, ¿no? A través de su espíritu, de su alma, gloria a Dios, porque cuando nosotros partimos de esta tierra, pues nuestra alma recobra la vida, ¿no? Gloria a Dios. Este cuerpo dice que del polvo vinimos y al polvo volveremos, gloria a Dios. Desnudo venimos y desnudo regresaremos, gloria al Señor. Pero nuestra alma es la que siente, gloria al Señor. Y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras y también a nuestra fe. Entonces ese testimonio impactó mucho mi vida y desde ese momento yo no quise ir a la universidad. ¿Por qué? Porque dije, yo me conocía a mí y me gustaba siempre ser líder, me gustaba mucho llamar la atención y nunca me gustaba quedarme atrás. Y me acuerdo que mi abuelita me dijo, no, pero si tu mamá ha dicho que tenemos que apoyarte, tú tienes que ir, aunque sea un mes, ve, y si ya no te gusta, bueno, ya tú verás, pero que no sea porque digan que nosotros te hemos dicho. Bueno, abuelita, le dije, voy a ir. Entonces llegué a ir y en la última semana que fui a estudiar, me acuerdo que uno de esos días que yo estaba caminando, todavía no había recibido a Cristo en mi corazón, pero sí había llorado y había reconocido mis pecados en ese testimonio que había escuchado. Luego, segunda experiencia que yo tengo es que estoy subiendo mis escaleras y escucho una voz donde dice, ¿qué diferencia? ¿Tú eres hija de Dios o eres hija del diablo?, decía. Vamos a ver una diferencia entre dos jóvenes. Una joven que esté con aretes y escote, decía, y pantalón en la iglesia, y otra joven vestida de la misma manera en una discoteca. Dime tú, decía, ¿quién es la hija de Dios? Y yo me quedé pensando y decía, ¿verdad que no hay ninguna diferencia? Porque una hija de Dios tiene que reflejar por dentro y por fuera. Y decía, y los que se siguen poniendo el pantalón, los que se siguen maquillando son hijas del diablo, decía. Y esa voz impactó tanto en mi vida y me entró un temor tan grande que yo bajé y busqué todos los escotes, pantalones que tenía en mi maleta que había traído y que había comprado porque había comprado ropa nueva para mi universidad. Todo lo que era perfumes, todo agarré, tacos, yo utilizaba tacos 7, ¿no? Por ahí, y todos me los quemé. Y mi abuelita me ve y me dice, pero ¿qué pasa si recién te acabamos de comprar todo eso? Y eso está nuevo. Y le dije, yo prefiero que eso se queme a que mi alma se esté quemando. Y agarré y lo quemé. Entonces fui y compré unas faldas y unas blusas. Gloria a Dios. Pero me acuerdo que dejé unos tacos todavía porque recién estaba yo escuchando algo, ¿no? Y dejé unos tacos para ir a la universidad. Y me acuerdo que fui a la universidad y me hablé con una amiga y me dijo, ¿estás yendo a la iglesia? Le dije sí. Estaba con una blusa negra, una falda pegada, era coral y unos tacos negros, pero eran altos. Entonces ella me dijo, pero yo que sepa, según mi abuelita, creo me dijo que está yendo a la iglesia,
ella dice que esa falda no se debe poner una hija de Dios, sino la falda debe ser larga y esos tacos tampoco no son zapatos planos, me dijo. Eso no va, me dijo. Y yo me sentí tan avergonzada que me dijeran eso. Y dije, no, yo no vuelvo a la universidad, yo no puedo ir a la universidad así. Y yo no voy a poder, dije, yo no quiero fallarle a Dios. Yo quiero amarle al Señor con todo mi corazón y quiero entregarle mi vida a Él y que Él haga su voluntad en mí. ¿No? Me entró un amor tan grande por Dios que yo dije, si la carrera lo era todo para mí, ahora Dios es todo para mí. Y dije, ya no voy más. Y le dije, abuelita, yo ya no voy. Y me dijo, bueno, tú has tomado esa decisión. Entonces, ya no fui. A los días viene una sierva y me ora, me administran y me dice el Señor que todavía no la has recibido en tu corazón. ¿Quieres recibirle a Cristo en tu corazón? Y yo le digo sí, porque yo ya sabía más o menos qué era recibir a Cristo, ¿no? Entregarle tu vida a Dios. Y yo le recibí a Cristo en mi corazón. Pronuncié las palabras que tengo que escribir mi nombre en el libro de la vida. Me oraron y sentí que mi cuerpo se desvaneció, pero no me dolió al caer. Sentí que caí como en una nube. Y después me levanté y me volvió a orar y nuevamente me volví a caer. Y la sierva me dijo, el espíritu de muerte está huyendo de tu vida, se está yendo, me dice, y está siendo limpiada tu alma, tu ser. Yo creí esa palabra en mi vida, y en la noche de ese mismo día yo tuve un sueño donde hubo una divina que a mí me decía, mentira, no le creas a esa mujer que te ha orado, no le creas a ella, porque ella no es de Dios, ella te está mintiendo. Eso no es verdad, me dice, porque tú mañana tienes que morir a tal hora y en este accidente. Y me sorprendió mucho ese sueño que yo me levanté y le conté a mi abuelita y a los hermanos, creo, y me dijeron, es que el enemigo estaba planeando matarte porque sabía lo que Dios tenía para ti. Pero Dios llegó al tiempo. Entonces yo pude entender que ese miedo que yo sentía era que un espíritu de muerte estaba siguiendo mi vida. Y pude entender la misericordia de Dios. Y pude entender que si yo seguía con mis anhelos, con mis propios sueños de mí misma, pues yo no iba a durar mucho. Si yo le daba la espalda a Dios, si yo le negaba a Cristo en mi vida, yo no iba a durar mucho. Yo iba a partir de esta tierra siendo fornicaria, siendo rebelde. Llevaba mucha amargura y mucho resentimiento en mi corazón. Y de hecho que yo no iba a ir al cielo. Lloré mucho y le agradecí mucho a Dios por la nueva vida que me había dado. Y le dije, Dios, no permitas, Señor, que me aparte de ti. Y empecé a cantar y empecé a decirle, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Comenzaba a cantarle esa alabanza y decirle que nunca miraría atrás y nunca desmayaría. Y le comencé cada día a entregarle a Dios. Comencé a llenarme de su presencia. Comencé a cantarle las alabanzas con mucho gozo, con mucha alegría al Señor.
y el Señor me bautizó con su Espíritu Santo y fuego. Hablé nuevas lenguas y sentí ese gozo y esa libertad en mi vida de proclamarle a todos los vecinos, a toda la familia que recién estaba conociendo, que vivía también cerca de mis abuelos, y comenzaba a invitarles a la iglesia. Comenzaba a sentir muy grande, un anhelo muy grande en mi vida, ese primer amor que nosotros siempre debemos tener y no perderlo. Gloria al Señor. Sé que muchas veces en las pruebas, en las luchas, la fe desfallece, gloria a Dios, pero si Dios permite la adversidad, es porque Dios está probando nuestro corazón para ver si nuestra confianza realmente está en Él. Gloria al Señor. Así que, joven, señorita, si no estás bien con la vida que estás llevando, gloria a Dios, recibe a Cristo en tu corazón y vas a comenzar a experimentar una vida nueva en Cristo. Y Él será tu maestro de maestros. Él será tu pastor de pastores. Él será tu madre. Él será tu padre. Él será tu fiel amigo. El Espíritu Santo será tu fiel consolador. Y nada te faltará. Gloria al Señor. Y así fue donde yo dejo los pantalones, comienzo a usar las faldas, que nunca me había imaginado usar faldas, pero luego comencé a usar más bajas la falda y me comenzó a gustar. Comencé a congregar, comencé a adorarle al Señor y comencé también a predicar su palabra. Y el Señor me confirmó en una revelación que lo que le había pasado a mi padre era que Dios le estaba llamando a mi padre y también estaba llamando a mi vida y a toda mi familia con lo que Dios había permitido. Y yo también lloré mucho y le dije gracias, Señor, y perdóname por no haberte entendido y por haberme renegado y decir por qué a mí me pasa esto, porque yo decía, era lo peor que me podía pasar que mi padre tuviera un accidente. O sea, de lo mal que estaba pasando, lo peor era que al ser que yo más amaba, tuviera un accidente. Pero Dios así lo llamó a sus caminos y también permitió que por ese accidente yo llegara a viajar con mis abuelos, y mis abuelos congregaban, toda la familia aquí congregan, alaban al Dios de la gloria, y yo también llegué a ser parte de ellos. Gloria a Dios. Entonces esa es la primera parte principal de mi testimonio, cómo Dios llega a mi vida a través de un testimonio. Es por eso que el Espíritu Santo me ha motivado a compartir este testimonio, ¿no? Esta primera parte, que le toque su corazón también de usted, señorita, joven, que tal vez está pasando por esos momentos difíciles, donde no sientes la comprensión de tu padre o de tu madre, porque muchos pueden vivir con sus padres, pero no quiere decir que sean felices, porque no hay nadie que nos pueda entender más que Dios. Gloria a Dios. Y no hay nadie que nos pueda guiar por el camino de la luz y de la verdad que Cristo, nuestro fiel amigo. En el nombre de Jesús, declaro que este testimonio será de bendición para todo aquel que le escucha. Gloria a Dios.